Clarita, todo suyo. Gracias. Bueno, ya nos saludamos. Este momento es la videoconferencia de este segundo módulo de este primer curso del diplomado. Ha sido para mí, desde el punto de vista de docencia, muy satisfactorio ver los productos que hasta el momento se han conseguido por una estrategia que yo creo que a más de uno nos ha generado dolores de cabeza, que ha sido el wiki, pero del producto en sí, yo creo que desde el análisis que les voy a presentar, porque parte de la presentación hice un análisis de las estrategias que ustedes mismos presentaron, para que ustedes vean si todo lo que yo hablo al inicio de la videoconferencia, cómo se ve reflejado en las propuestas que ustedes mismos generaron. Entonces, de antemano agradecerles por el cumplimiento de las actividades que ustedes han dado. Se comprende todas las dinámicas personales y laborales por las cuales están ustedes cursando. Y claramente cuando decíamos que eran unas propuestas breves, a las personas que se desplegaron en descripción les agradezco porque sé que eso es más dedicación de tiempo. Entonces, de antemano yo agradezco el compromiso y también la forma en que ustedes han presentado los trabajos. Ha sido algunos muy pocos en los cuales me ha tocado varios correos, disculpe, no entiendo esto, podría replantearlo, pero en la mayoría ha sido retroalimentaciones cortas y más de tratar de comprender si el contenido transmitido durante las sesiones ha quedado claro. Con esa introducción quisiera comentarles que voy a compartir pantalla, como ustedes ya saben que esta es nuestra dinámica actual ahora de compartir pantalla. Es una presentación que la focalicé principalmente al componente de las corresponsabilidades. Y aquí yo quisiera, y ahí yo le pido a Cari, que por favor ella me ayude a regular un poco en el sentido del tiempo, para poder yo visualizarlo, que no me vaya a extender y que en realidad se cumplan los objetivos de la sesión. Pero sí quisiera que pudiéramos hablar un poco, ¿sí? Y hablarlo, yo hablo desde mi experiencia pues académica y también del ejercicio de atención primaria que también realicé aquí en Chile y en mi país, pero hay algunas partes donde sí les voy a pedir que ustedes por favor participen y es más satisfactorio eso, que podamos entre todos compartir algún comentario. Cari, tú estás con los mensajes, ¿cierto? Ok, sí, porque acá me están apareciendo y creo que no me dejan ver acá. Bien, ¿cómo titulé esta presentación? Esta presentación va a tratar acerca de las corresponsabilidades en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Cuando nosotros hablamos de corresponsabilidades, el primer punto que yo quisiera que nosotros retomáramos es que tanto el sistema de salud como nosotros como profesionales, dentro de este mismo sistema, estamos bajo varias disyuntivas. Y para poder lograr un poco concretar este aspecto, yo lo voy a manejar en 3 ítems sobre el concepto de salud y qué tantas dificultades tenemos nosotros con ese concepto de salud y más en estas 2 pilares súper fundamentales del MAIS o del modelo de atención integral de salud, que es la promoción y la prevención, cómo nos toca en esa lucha de yo quiero hacer esto, pero mire todas estas barreras que tengo, ¿sí? O esta historia del sistema, de mi carrera, de las cuales nosotros vemos las dificultades para en realidad realizar verdaderas actividades de promoción y prevención. El segundo ítem va a ser acerca de la promoción de la salud como empoderante o emancipadora. Ahí yo quisiera que tuviéramos en cuenta que ese ítem es para dejar claro cuál es la perspectiva o el compromiso que tiene la promoción de la salud y obviamente tácitamente lo que es la prevención de la enfermedad. Y por último, que aclaremos las corresponsabilidades, yo esperaría salir con esta sesión con la tranquilidad de que entre todos compartimos una definición general de por qué hablamos de corresponsabilidad en promoción y prevención. Entonces, partiendo por esto, yo creo que esto es más que conocido por todos, fuimos educados en esta, voy a pasar para acá, por eso van a ver que cambio mi mirada para este lado de la pantalla, o sea, los pasé a todos para acá. El concepto de salud, todos sabemos que obviamente por la OMS desde el 48 lo definió así: estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y aquí sí quisiera que alguno o alguna de ustedes me comentara qué dificultad tiene usted como profesional de la salud en el sistema de salud chileno
en este contexto de pandemia con esta definición. Solo con que uno participe, yo estoy tranquila, para ver si de ahí me puedo prender para continuar mi discurso. Yo. Vamos, Gilda. Bueno, lo que yo he podido ver ahora en el tiempo de pandemia, bueno, también se veía harta población afectada de la parte mental, pero yo aparte del CESFAM hago SAPO, y si bien han disminuido los casos que nos han llegado al SAPO, han aumentado todo el tema de la salud mental, mucha angustia, depresión, consumo de drogas, y no solo drogas como marihuana, sino drogas más pesadas que antes no se veía. Ya, y a todo nivel, es lo que yo he podido ver. Entonces esa definición, si yo la desgloso, lo que más me afecta ahí, o lo que yo he visto en la población, de lo que yo trabajo, es la alteración de la parte mental de la población. Eso. Gracias, Gilda. Yo quisiera aquí que nosotros tuviéramos en cuenta, y uniéndome a lo que está diciendo Gilda, Gilda está diciendo, nosotros en este contexto, en este sistema de salud, tenemos un problema de salud mental. Y tenemos un problema de salud mental que lo más seguro es que no dependa por una alteración hormonal, ¿sí? Que podría ser. Es una mezcla de factores. Que la OMS al emitir la definición de salud nos los deja por fuera. Porque nosotros, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros vemos que se nos plantea que nuestro compromiso diario, o sea, si yo como profesional de la salud en atención primaria debo velar por mantener el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades, a mí aquí la OMS, y no soy yo la única que lo estoy refiriendo, sino que esto es basado también en autores que están haciendo una postura de análisis con respecto a esta camisa que nos colocan a los sistemas de salud, es que esta definición no dice si es un estado completo de bienestar de la persona, de una familia, de una ciudad. Entonces nos lo deja a la deriva, ¿sí? Nos lo deja, usted tiene que garantizar esto. Y usted país, usted profesional, usted sistema. Y aquí es donde aparece la promoción y la prevención. Hay varias, y ustedes, yo creo que por el pregrado o por lo que claramente sea su desempeño profesional, hay varias comunicaciones, apuestas o convenciones internacionales donde le han dado improntas adicionales a la promoción de la salud, donde nosotros decimos, mire, esto nos hacía falta. Yo traje dos, que es unas que ustedes van a desarrollar luego dentro del diplomado, pero que yo creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Al comparar la definición de la Organización Mundial de la Salud a estas declaraciones que se hacen, por ejemplo, en Alma-Ata vincula que para promoción de la salud, un contexto importante es que yo tengo que tener presente los determinantes sociales de la salud, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos de salud, porque la definición de la OMS me dice, mire, yo tengo que garantizar este bienestar, pero no me dice en qué circunstancias. No es lo mismo la persona que llega a consultar a un SAPU de Alerce o a un SAPU de cualquier sector a nivel país, a que nosotros tengamos una persona que puede decir que tiene una atención a nivel, en un sistema privado, ¿sí? Con otras garantías, facilidades, ventajas y barreras, porque en todo lado hay diferentes contextos, y más en atención primaria. Nosotros podemos decir que este sistema de salud chileno, frente a todas las barreras que se tienen, la atención primaria en salud, la promoción y prevención está liderada por el sector público, ¿sí? Pero en la atención privada nosotros sabemos que defiéndase como pueda. Usted como usuario o como usuaria, si usted tiene la capacidad, si tiene la intención, si está preparado, si le han informado, usted consulta por su iniciativa por actividades de promoción y prevención. Pero a mí nadie me está haciendo lo que ustedes están haciendo en este momento, la trazabilidad, ¿sí? La trazabilidad en este momento, las ISAPRES para COVID, no la están haciendo ellos, las está haciendo atención primaria. Entonces, es importante tener en cuenta que dentro de la promoción de la salud, ¿sí? Este contexto de los determinantes sociales detalla un proceso importante cuando nosotros estamos planteando de cómo nosotros ejercemos estas dos actividades en cada una de nuestras instituciones. Traje también estos 3 apartados de la Carta de Ottawa, que dice que la promoción de la salud debería garantizar que la persona, que la familia y las ciudades puedan identificar y realizar sus aspiraciones. Y aquí es donde, de acuerdo a lo que hemos trabajado en estas 10 sesiones y de lo que las propuestas que ustedes generaron, era algo de poder nosotros identificar
¿Será que nosotros tenemos en consideración a la persona a la cual pensamos hacer esas estrategias, o a la población objetivo con la cual nosotros estamos intentando realizar una actividad de promoción de la salud? ¿Sí? Aparte de eso, ¿qué se nos dice? Que se deben satisfacer sus necesidades. Y aquí es donde uno dice, pero oiga, Clara, puede decirlo muy lindo la Carta de Ottawa, pero no tenemos recursos suficientes en atención primaria y el sector salud hasta aquí se circunscribe su capacidad financiera, ¿sí? Y es aquí donde el satisfacer sus necesidades y el trabajar en los determinantes sociales de la salud coloca la impronta del intersector. Y algo importante acá, que es cambiar o adaptarse al medio ambiente, ¿sí? Hay algunas estrategias que yo quisiera que ustedes, bueno, dentro de los que desarrollamos en las 10 sesiones se vieron, cómo nosotros vamos a hablar de las ciudades saludables, ¿sí? De los entornos saludables, entornos laborales saludables, universidades saludables, escuelas saludables, ¿sí? Como también nosotros, nuestras mismas estrategias de promoción y prevención no pueden desligarse del contexto o del medio ambiente. O sea, yo no podría decir que podemos tener un contexto de salud mental si claramente mi entorno, mi contexto y mi ambiente tiene polución, tiene contaminación auditiva, visual. O sea, hay un sufrimiento ambiental, ¿sí? Que es este cuestionamiento que se está dando en este momento por el COVID, donde se dice, perfecto, el mundo está pasando por un contexto de alteración de un sistema de salud. Hay un virus que obviamente está atacando a las personas, pero en este momento el llamado es a que todo lo que es la transgresión a la naturaleza, ¿sí? La extracción de minerales, de recursos naturales deben cesar, ¿sí? Porque como lo hablan personas que están enlazadas en lo que es la responsabilidad con el medio ambiente, en este momento el COVID no es una pandemia, estamos cursando por algo que se llama una sindemia. Una sindemia es la unión de varias circunstancias caóticas porque tenemos un sufrimiento ambiental, tenemos una crisis sanitaria, tenemos una crisis obviamente socioeconómica. Entonces, en este momento, nosotros no estamos hablando de una pandemia, sino una sindemia, ¿sí? Es una mezcla de caos desde los diferentes entornos donde se desempeñan las personas y obviamente las comunidades. Y aquí también les traje esta imagen, porque con esta imagen yo quisiera que ustedes tuvieran presente algo. Este es un documento que se emitió en una conferencia iberoamericana de promoción de la salud de junio de este año. Y este documento es bien llamativo y si ustedes lo pudieran leer, es desde una referencia de Costa Rica, pero Costa Rica y esta abogada es una abogada que habla sobre el derecho y la promoción de la salud, pero mirado desde la dignidad de la persona. Y aquí una de las apuestas que ella hace en su artículo es lo siguiente. Ella dice, mire, la Organización Mundial de la Salud dice esto, pero ¿qué es lo que sucede? En este momento de pandemia, ¿sí? En este momento de COVID, yo puedo estar saludable, pero ya nos dimos cuenta que así yo esté saludable, mi salud depende de un entorno. Y ese entorno no es solamente mi ciudad, no es solamente mi familia, sino que es a nivel mundial. O sea, nosotros podemos decir, como lo que pasa en la región en la ciudad de Valdivia, hablando con colegas del servicio de salud, me decían, nosotros estamos reteniendo los casos, pero ¿qué es lo que sucede? En la región metropolitana están subiendo los casos, ustedes en el sur, Temuco, están subiendo los casos, ¿sí? Entonces es una realidad que detrás de estos elementos de protección personal puede estar la persona saludable, puede tener unas medidas de autocuidado lo más óptimas, pero lo que pasa es que su entorno no es saludable. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que remirar las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, porque tiene que haber un contexto de entorno, tiene que haber una mirada de que yo puedo estar saludable, pero no solamente importa mi salud individual, sino que es una responsabilidad social. Esta imagen también la coloqué más para que pudiéramos hacer un enlace, para los que somos más de memoria gráfica, que es lo que también se ha discutido con respecto a esta situación que tenemos en el COVID, relacionada con promoción de la salud, que aquí nos hemos dado cuenta, y yo creo que ustedes han sido los primeros que sufrieron ese estrés, esa incertidumbre, con respecto a la disponibilidad de recursos que se tenía para poder combatir esta pandemia, ¿sí? Tendremos la cantidad suficiente de elementos de protección personal, ¿sí?
Y yo creo que hasta el día de hoy, no sé, ahí sí especulo, pero porque al inicio yo sí sabía que había una dificultad para tener todos los elementos de protección personal, ¿sí? Y esto lo estoy hablando desde los spam, pero el artículo lo plantea sobre los intereses económicos y sociales que generó la pandemia. ¿Cómo ha sido la respuesta de los gobiernos frente a una pandemia? ¿Cómo los gobiernos se plantearon en primar un interés económico o primar un interés social? Y en esta parte, una de las recomendaciones, y no dada solamente desde esta referencia, sino desde, por ejemplo, los conversatorios que ha tenido la Universidad de Chile, ¿sí? Donde plantean los componentes éticos que tiene esta pandemia en el sector salud, decía, si a usted le colocan en una disyuntiva, ya no tenemos más recursos, no sabemos, tenemos que escatimar estos recursos para poder nosotros hacer nuestras actividades, ¿a quién tenemos que priorizar? Y claramente los 4 grupos de riesgo o los 4 grupos a los cuales se esperaría focalizar nuestras atenciones de promoción, de prevención y todo lo que se está realizando en atención primaria, deberían estar focalizadas a la población vulnerable, a los pueblos originarios, a la comunidad migrante y a la comunidad obviamente con capacidades diferentes, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros, estas estrategias que ustedes plantearon, ¿sí? El remesón que tenemos que darnos cuenta es cómo nosotros no las planteamos en una situación estándar. Es la misma comunidad que estaba antes, la que asistía, la que yo tengo que sacarla del CESFAM porque es recurrente en el CESFAM, sino qué pasa con esta estrategia, con comunidades en las cuales tienen poca adherencia a los medicamentos, no creen en el equipo de salud, tienen dificultades de comunicación con el mismo equipo de salud, ¿sí? Más estas otras condiciones que son determinantes sociales de la salud. Y aquí les coloco esta imagen, porque esta imagen, ¿para qué la traigo? Ustedes me dicen, bueno, Clara empezó hablando de lo que es la definición de la salud, todas esas disyuntivas que tenemos hasta el momento. Pero nosotros también tenemos una historia académica que también nos permite decir, miren, oiga, tengan paciencia en la forma como me están juzgando, ¿sí? Porque es que a todos nos formaron desde una perspectiva de morbilidad, ¿sí? Y eso yo creo que en todas las profesiones y en todo lo que nos desempeñamos en atención primaria, lastimosamente, nosotros que deberíamos de tener un enfoque salutogénico, nuestra formación viene desde la morbilidad. A mí me queda mucho más fácil trabajar con una persona que está enferma porque yo pues, bueno, como kinesióloga puedo hacer esto, como matrón puedo hacer esto, ¿sí? Como químico farmacéutica puedo hacer esto. Pero ahora si yo cambio ese panorama y digo, esta población o esta persona o esta familia está saludable, ¿qué hacemos nosotros como profesionales? Y ahí es donde nosotros planteamos, lo que pasa es que a mí me enseñaron desde la persona enferma. Y aquí quisiera traerles una referencia de un autor. Una de las líneas de investigación que yo desarrollo es la autogestión en salud. La autogestión desde el punto de vista de la salud colectiva es como la apuesta a cómo nosotros generamos en realidad actividades de promoción y prevención desde el concepto comunitario, ¿sí? Desde la validación de la comunidad. Y el autor, Luis Weinstein, es un médico psiquiatra, salubrista, que él plantea y coloca un ejemplo que yo después de que lo leí a él, lo planteo también en cuanto a instancia podido. Él colocaba a sus estudiantes de pregrado de medicina que por favor generaran estrategias de prevención para infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años, ¿sí? Pero que no lo focalizaran en la enfermedad. Y entonces, claro, pero ¿cómo no lo vamos a focalizar en la enfermedad si es una prevención de infecciones respiratorias agudas? ¿Sí? Entonces, cuando él decía, mire, cuando yo logre que nosotros como profesionales de la salud nos midamos por indicadores de salud y no de enfermedad, claramente vamos a cambiar este panorama. ¿Y cómo se generó esa estrategia? Esa estrategia se generó de la siguiente forma, que eso es algo que nosotros tenemos que tratar de ir vinculando. Él les dijo, ¿qué hace una población menor de 5 años? Y yo les pregunto a ustedes, colegas, ¿qué pasa con la población de 5 años? ¿Cuál es su vida cotidiana por ejemplo, en el compañero que tiene Lorena Pérez allá, ¿sí? En ese estudiante diplomado de menor de 5 años. ¿Qué hace una personita con menos de 5 años? ¿Su vida gira en torno a qué? Jugar, tocar cosas. Exacto. Pasárselas por la boca, eso. Perfecto. Y miren lo primero que dijo Lorena. Gracias, Lorena. ¿Sí? Lorena lo primero que dijo fue, lo primero que hace es jugar.
Entonces este profesor les dijo, su estrategia tiene que pensarle en el cotidiano de ese niño. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a prevenir infecciones respiratorias agudas, es como el niño, cuando está jugando, evitamos que haya ¿qué ropa debe utilizar el niño cuando juega? ¿Qué tipo de temperatura ambiental debe tener el niño cuando juega? ¿Sí? Y acá yo le digo a mis estudiantes, ¿será que nosotros sabemos qué tipo de leña se debe utilizar para la calefacción en nuestras casas? ¿Sí? ¿Cuál es? O sea, y que eso es un contexto muy territorial, o sea, todos los que estamos en el diplomado, no importa si están en Maullín o están en Frutillar o en Puerto Montt, o sea, si nosotros estuviéramos pensando en hacer algo desde el punto de vista del cotidiano, de la población objetivo, a la cual nosotros esperamos hacer nuestras estrategias de promoción y prevención, son esas cosas, las cosas en que permite que esta personita, ¿sí? Hablando de los menores de 5 años, cómo hace su vida y yo evito que se enferme y yo lo mantengo sano, ¿sí? Pero desde su cotidiano. Y aquí, obviamente, dentro de esta formación que hemos tenido nosotros, aparece un contexto que es que nosotros podemos medir el signo. Y lastimosamente se nos enseñó a que el signo es muy valioso para nosotros. No es que los síntomas no sean valiosos, ¿sí? Porque, Clara, no, es que serás tú que no valoras el signo. No, la literatura referencia que claramente nosotros, mire, yo necesito esta pauta para poder condicionar el desarrollo psicomotor del niño, para poder ver la cantidad de fiebre, de dolor. Todas las pautas que tenemos se hacen a partir de signos específicos, ¿sí? Y los síntomas pasan a invisibilizarse. Y aquí obviamente lo que traigo a presentarles es algo que va a ser más resumido porque es acerca del modelo médico hegemónico. Nosotros estamos inmersos en un modelo médico hegemónico que en otros términos es el modelo biomédico, ¿sí? Y en este modelo médico hegemónico lo que nosotros traemos es estos aspectos que en algún momento dentro de estas 10 sesiones yo trataba de decirles, colegas, pensemos en que tenemos que generar atenciones de salud donde consideremos la historia de esa persona, la cronicidad que tiene ese evento o esa patología en esa comunidad, ¿sí? Yo les traigo aquí, yo me acuerdo, hay una experiencia que no sé si es en este grupo o en el otro, donde hablaba de incentivar la actividad física en gestantes. Entonces, dentro de todas estas experiencias donde decían, ¿dónde yo puedo considerar si tengo presente la cronicidad o la historicidad de una actividad o estrategia de mejora en un paciente o en una persona? En Francia, por ejemplo, lo que colocan a las mujeres gestantes es a que tengan 1 hora de caminata diaria, ¿sí? Pero ¿cómo cuando llegan a sus controles prenatales, cómo? Porque eso nos pasa a todos, llegamos al control o llegan nuestros pacientes o la atención, ¿usted se toma el medicamento al químico o al químico? Sí, yo me lo tomo, ¿sí? Pero no, nos está mintiendo. O en el control de salud infantil, ¿usted le está dando las porciones de comida? Sí, 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 le estoy dando, ¿sí? ¿Le cepilla los dientes? Sí, y le revisa al odontólogo y claro, tenemos las caries ahí en los menores, ¿sí? Pero hay formas en las cuales nosotros también tenemos que darnos cuenta que podemos integrar a nuestra atención. Y aquí en esta historicidad hablaban de cómo nosotros podríamos utilizar las aplicaciones de los celulares, ¿sí? Entonces, a la mujer gestante decirle, necesito que ahora en su celular, puede ser el celular de más baja categoría, pero tiene estas aplicaciones para conteo de pasos, ¿sí? Y entonces ahí lo colocaban en una experiencia que decía, mire, si usted se sienta frente al paciente, ¿usted está haciendo actividad física? Sí, ok. ¿Quién me va a decir si hace actividad física o no? Vamos a colocar en su celular. Y ahí el paciente se está autorregulando, ¿sí? Está midiéndose y podemos decir, sí, sí se está caminando, porque aquí dice, mire el récord que usted tiene de caminata diaria. Entonces, este proceso de historicidad es poder nosotros, ese es un evento súper leve, pero pueden haber otros ejemplos en los cuales nosotros tenemos que considerar que ese proceso de alteración de salud mental, como decía Gilda, no es, aparte de esta pandemia, son otras condiciones adicionales y que vienen de tiempo atrás y de generaciones, ¿sí? Previas. Otro punto que yo quisiera abordar acá es este concepto de acá, que es la sigla de salud, atención y enfermedad, el SAE, ¿sí? Cuando nosotros hablamos dentro de unas barreras que tenemos en este sistema biomédico, es que nosotros perdemos del prisma de atención que todo lo que es salud, atención y enfermedad implican representaciones sociales. ¿Y a qué me refiero con representaciones sociales o prácticas socioculturales?
que lo que es salud, enfermedad y atención implica la instauración de ritos, ¿sí? Implican actividades de control, ¿sí? Y dentro de esa representación sociocultural y esas actividades de control, lo que pasa ahora con el COVID, hace un año no todos teníamos la rutina de limpiar las verduras, de saber la concentración del hipoclorito, no, ¿sí? Antes llegábamos del supermercado, tomábamos y lo metíamos al refrigerador, ya. Pero con el COVID, bien, lo hagamos o no actualmente, hay un estándar que nos dice, mire, esto es lo que usted debería hacer, ¿sí? Y se instauran ritos, se instauran conductas de control. Aparte de esto, yo también quisiera, para no desglosar toda esta diapositiva, esto es algo que lo hablamos en educación para la salud. El paciente porta un saber equivocado. Y aquí es una recomendación que yo quisiera luego, cuando viéramos los datos, tener en cuenta que nuestra población objetivo también puede ser nuestro interventor. Y no es que también puede, es el ideal, así sean los niños, ¿sí? Nuestros interventores tienen que ser nuestra población objetivo. Y la evidencia está, la evidencia científica está, que tratemos de no focalizar nuestras atenciones en los mismos líderes comunitarios o representantes sociales o comunitarios que tengamos, porque ellos responden a unos intereses personales, políticos, cualquier tipo de interés. Tratemos de que esta mentalidad o esta apuesta a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad vaya con los que todavía no han hablado, ¿sí? En algunos yo les contestaba, ¿será que tu propuesta no podría ser con los inasistentes? Para ver por qué ellos están inasistentes, o por qué no en los interventores podemos convocar a las personas que en realidad hemos demostrado que no tienen adherencia a los medicamentos. No el que está viniendo cada mes a la farmacia ciudadana y nos dice, ay sí, yo vengo acá bien cumplido y me lo estoy aplicando. No, hagámoslo con el que no lo hemos escuchado, al invisible se puede decir, y la literatura lo plantea así, ¿sí? Al que no ha sido escuchado, pero no sabemos por qué no se ha escuchado, ¿sí? Y en este contexto, para cerrar la parte de salud, en términos específicos, ¿cuál es la invitación? Tenemos una dificultad dada por, yo creo que, no sé si queda claro a dónde yo pensaba llevarlos a ustedes con la reflexión de la definición de la OMS. Aparte de eso, reconocer cómo nosotros tenemos barreras desde nuestra formación, ¿sí? Pero que estos espacios que se están generando, tanto de educación, de capacitación, de conversación que tenemos, ¿sí? Nos permitan a nosotros dar otra mirada al sistema. Y entonces la apuesta es a que obviamente nuestro sistema o la forma en que nosotros atendemos en salud pueda desarrollar potencialidades, ¿sí? Y al desarrollar potencialidades es cuando yo a la otra persona le doy poder, le doy también la capacidad de hablar, le doy la posibilidad de que yo puedo pensar, porque cada uno desde su experiencia profesional tiene la última evidencia, eso se espera. Pero esa última evidencia yo la puedo llevar al campo y decir, mire, es que esto es lo que se está utilizando en otro lugar, en otra latitud, y yo sé que aquí serviría, pero no va a servir si en realidad yo al otro no lo escucho. O sea, a mi población objetivo no la escucho. Y lo otro es que claramente en este concepto de salud y ejercicio de salud, es agente de acciones de salud. O sea, yo puedo tener muy buenas intenciones, puedo tener la última evidencia, pero el que ejecuta salud es a quien me estoy refiriendo. Y aquí yo traigo un comentario que hacía el doctor Hugo Spinelli, que él es el director en la Universidad de Lanús, y nos decía, mire, usted como profesional de salud puede tener todas las mejores intenciones, ¿sí? De brindar sus indicaciones, de hablar de promoción de la salud, de hablar de prevención de la enfermedad, pero es en la casa donde en realidad se hace salud, ¿sí? Pueden salir con las mejores indicaciones, usted hacer un despliegue en sus ferias de salud, puede usted haberse desgastado dando las mejores indicaciones, pero es en la casa y en la dinámica interna del hogar donde en realidad la persona dice, no, es que yo veo si me tomo estos medicamentos. Por eso es que nos toca a nosotros en la visita domiciliaria decirle a la persona, discúlpeme caballero, discúlpeme señora, permítame la bolsa de medicamentos. Y ahí es donde nos damos cuenta que claramente no se ha tomado todos los medicamentos o que las indicaciones todas no se están cumpliendo. El segundo ítem es hablar acerca de la promoción de la salud como empoderante o emancipadora. Los que pudieron ver la primera sesión, yo hice una declaración diciendo de que yo tenía un conflicto grande con la definición dada por la promoción de la salud, porque lo plantea como que es una actividad que empodera al otro, ¿sí? Y aquí quería dejarlo claro, porque yo no comparto esa idea del empoderamiento, porque claramente mi postura va más hacia el proceso de emancipación, ¿sí?
Y si nosotros vemos el concepto de emancipación, miren esta diapositiva. Nosotros aquí, cuando yo hablo de un contexto o una perspectiva empoderante, claramente el enfoque, la enfermedad se enfoca hacia allá. O sea, la promoción de la salud se enfoca hacia la enfermedad, con enfermedad o sin enfermedad. Mientras tanto, desde la perspectiva emancipadora, es uno de los resultados, la ausencia de la enfermedad, ¿sí? La prioridad desde la promoción de la salud es dada desde este enfoque empoderante, es lo que les digo, con o sin enfermedad. Mientras tanto, en el contexto emancipador, es la integridad de los sujetos, ¿sí? O sea, aquí es un contexto completo. Yo puedo hablar que una comunidad está saludable cuando la comunidad se percibe saludable, cuando ellos claramente se sienten escuchados y se sienten con una participación activa dentro de sus roles, de sus ritos, de sus actividades. ¿Cuál es la meta? Si yo lo hablo desde esta mirada empoderante, es que la gente entienda y reflexione sobre los conocimientos construidos y seleccionados por expertos. Y aquí era cuando yo leía las experiencias de algunos de ustedes, era que nosotros instauramos esta estrategia, pero ahí es donde, no, la estrategia la generamos en conjunto. Y ahí es por eso la mirada emancipadora. Es autonomía del sujeto cognosciente, o sea, él sabe, él puede hablar, y con él generamos el conocimiento. Y los medios, aquí desde esta mirada, es reflexión sobre problemas propuestos. Ahí es donde yo creo que yo voy a generar esta estrategia porque esto es lo que tenemos como indicadores o metas por cumplir, ¿sí? Pero en la mirada emancipadora es la reflexión sobre los problemas de la realidad de los sujetos, ¿sí? Identificada por ellos mismos. Yo creo que más de uno y los que hemos podido participar de diagnósticos participativos, uno lleva, no, es que esta comunidad tiene estos problemas. Y uno quisiera que le dieran así, en el orden que uno quisiera trabajar, por las metas, por los indicadores, por los estándares que nos han puesto. Pero cuando uno empieza a escuchar a la comunidad y quitándose como todas estas camisas de fuerza con las cuales nosotros venimos, es ahí donde nosotros, miren, en realidad ellos no están pensando en lo que yo traía de primera indicación. De experiencia, una vez con los estudiantes de la Universidad San Sebastián, hicimos diagnóstico participativo en la isla Tenglo, en los 5 sectores de la isla Tenglo. Y nosotros teníamos una perspectiva desde el sector salud. En este sector el problema es el tabaquismo, el alcoholismo. En este sector el problema es la obesidad. En este sector, y cuando empezamos a hacer los diagnósticos participativos, primero nos sacamos los líderes. Los líderes solamente nos llevaron y nos abrieron la puerta a la comunidad, pero de ahí no dejamos que ellos fueran la única voz. Entonces hablamos con los líderes, con las personas del negocio, hablamos con la señora que cuando llegábamos nos hacía como que no quería vernos a nosotros como equipo de salud, porque nosotros íbamos como universidad, pero obviamente representación del CESPAM. Y ahí con un tecito, con un mate, era que sabe, claro, a ella no le preocupaba que su sector estaba catalogado con alcoholismo, con consumo de drogas. A ella lo que le preocupaba era la basura que llega de Puerto Montt a ese sector puntilla de la isla Tenglo, ¿sí? Y entonces el diagnóstico comunitario, ¿sí? Se hizo, o sea, nos tocó reestructurarnos a nosotros. No pensarlo en las plantillas que traíamos dadas, sino pensada desde la mirada de ellos mismos. Aquí les traigo esta parte, es una experiencia más como para reconceptualizar sobre los estilos de vida. Este es una referencia de este libro. Eduardo Menéndez plantea que cómo nosotros tenemos que ver los estilos de vida. Y aquí habla que el tabaquismo en la posguerra en el Reino Unido era la primera causa de muerte, ¿sí? Y las personas que estaban catalogadas que tenían el hábito tabáquico eran los trabajadores no calificados en un 42%, porque los profesionales un 15% tenían este hábito. Eran hombres, y aparte de eso, estas conductas o estas características condicionaban una práctica de vida y una relación con otras clases sociales. Y aquí es donde yo a más de uno le decía, usted dentro de su estrategia ha hablado con o sea, ¿qué ritos o qué actividades se generan en torno al cigarrillo? ¿Sí? Y yo les pregunto, porque en el sector salud no es que ninguno fumemos, ¿sí? Hay varios fumadores, ¿sí? Y en esas rutinas que se generan en nuestro sector, ¿en qué momento se fuma? ¿Sí? Yo no soy fumadora, pero yo identifico las rutinas cuando nosotros o dentro de nuestro equipo se fuma, ¿sí? Yo me acuerdo que a mí me decían en el hospital, señorita, Osita, me voy a nebulizar, ¿sí? Entonces se nebulizaban y era claro, salían 5 personas del turno
Y claro, y fuman en este momento, ¿sí? Son prácticas sociales. Y para poder yo trabajar un hábito como el tabaco, como el consumo de nicotina, perdón, o el cigarrillo, tenía que analizar eso. ¿Qué práctica social se estaba dando en ese contexto? ¿Sí? Y aquí, esta es la realidad Chile, pero de acuerdo a la encuesta de salud del 2016 y 17. El 33.3% son fumadores. De esto la cantidad o las edades son de 20 a 39 años. Y miren aquí, el 38.9% de los fumadores tienen más de 12 años de estudio, ¿sí? Entonces ahí cuando uno compara, mire la realidad de este mismo hábito, el tabaco, ¿sí? Después de la posguerra en Gran Bretaña, y mire lo que pasa en el tabaco ahora en Chile, bueno, ahora de 2017, ¿sí? Cómo cambian los parámetros. Entonces, y aquí nada más lo coloco esta diapositiva porque me sirve para un torpedo para este dato. En Chile tiene la mayor cifra de tabaquismo en mujeres jóvenes mayores de 13 años en la región, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos un mismo hábito, y ahí es donde algunos me preguntaban, profe, diferéncieme qué es conducta de riesgo y estilo, y factor de riesgo. Esta conducta de riesgo, ¿sí? Cambia de acuerdo a la época, cambia de acuerdo al contexto. Y por ende, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Cuando yo esté hablando de un estilo de vida, primero que todo, no son definitivos ni permanentes. Ese mismo estilo de vida no es la misma motivación social que el fumar en el hospital de Maullín al fumar en el CESFAM de Angelmó. Cambia de acuerdo a la clase y se transforma. O sea, el estilo de vida es un comportamiento individual, pero tiene una apreciación, que este comportamiento individual debe formularse no solo con los sujetos, sino que tiene que formularse con las comunidades, con los conjuntos sociales, ¿sí? Y aquí les traigo esta imagen, porque esta imagen me permite a mí comentarles algo. Cuando nosotros hablamos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, hay que tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, esta imagen, ¿para qué la traje? Los accidentes automovilísticos, ¿sí? Hay que tener presente que hay unas diferencias de las características de seguridad de los automóviles, y nosotros muy bien lo sabemos. Este mismo modelo de auto tiene diferentes airbags o cinturones de seguridad o medidas de seguridad, si es vendido en Europa o si lo vende Chile o si lo vende Bolivia o lo vende Colombia, ¿sí? Y producen obviamente los mismos accidentes, pero con otras consecuencias en la comunidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no son los recursos técnicos, sino que son las condiciones económicas las que me van a generar los resultados en salud, ¿sí? Y es aquí donde nosotros decimos que no es solo el riesgo, sino es la opción de compra. Si yo tengo mi hábito tabáquico, yo también tengo que ver, de acuerdo a mi opción de compra, qué cigarrillo puedo consumir, ¿sí? Y de acuerdo a esa opción de compra, yo voy a ver los riesgos que voy a tener. Esta parte de aquí era lo mismo, en la misma secuencia de ideas con respecto a las empresas tabaqueras, ¿sí? Cómo las empresas que negocian todo lo que es el cigarrillo tienen unas contraprestaciones económicas, políticas, culturales e ideológicas en cada uno de los países, ¿sí? Y esto es lo que condiciona la forma de consumo del tabaco. O sea, yo aporto como empresa en estos impuestos y claramente en productos se negocia de esta forma. Y con estas dos perspectivas que les estoy presentando, ¿es para qué? Para que nosotros dentro de nuestra responsabilidad como formuladores de estrategias de promoción, de prevención y prevención de la enfermedad, tengamos en cuenta que estas estrategias de prevención de la enfermedad están culpabilizando a la víctima, ¿sí? Cuando hablábamos en la sesión de comunicación en salud, yo muy bien les comentaba ahí, tenga muy presente este poder económico que tiene la comunicación, ¿sí? ¿Qué pasa con estas empresas farmacéuticas cuando a nosotros nos van medicalizando procesos naturales o biológicos, ¿sí? Cuando la disponibilidad de internet y de información de cualquier tipo de fuente también está aquí dando la voz a los profesionales de salud. Cuando usted está en su voz, ¿sí? Y cuando usted está obviamente frente a un usuario o una persona y le dice, yo leí esto, necesito que me indique esto, le están quitando poder a usted. Porque usted puede decir, no, pero es que yo vengo acá y ¿por qué me está diciendo el internet esto? O lo que pasa con los grupos antivacuna. Yo acabo de leer esto, ¿sí? No lo voy a dejar vacunar. Entonces, en esas estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad,
tenemos que darnos cuenta que hay varios factores que nosotros como ejecutores de salud debemos considerar. Ahora sí, resumen de cómo estamos nosotros con respecto a las estrategias que se presentaron. Sí, porque Karin ya en esto ya me mandó un mensaje. Entonces, ¿cómo estuvieron estas estrategias? Se hicieron 51 estrategias, ustedes son 50. Si no les pregunto a algunos, defíneme si vas a generar estrategia por cada wiki, deberían ser como 150, ¿sí? Pero bueno, de 51 estrategias que yo analicé, el mayor porcentaje se basó en la prevención. ¿Se acuerdan lo que hablamos al inicio? Estamos formados más para la enfermedad, no para la salud, ¿sí? Y estas son las poblaciones en las cuales se establecieron esas estrategias, ¿sí? Mujeres gestantes, obviamente esto hay que hacer otro tipo de análisis, ¿no? Porque eso también depende de los perfiles, ¿no? Si hubiéramos tenido más profesionales del área de obstetricia, pues claramente tendríamos más estrategias en este entorno, ¿sí? Pero en este punto, para que nosotros veamos, traté de agruparlos de esta forma, ¿sí? Los niños, un 30%, esto es por ciento, 30% de las estrategias se focalizaron en población infantil, ¿sí? Y cuando yo analizo qué tanto los consideraron como interventores, les aseguro que la ausencia de los niños fue casi en un 97%, ¿sí? Los niños no aparecían como interventores. ¿Karin? Carita, estamos como en la hora. Súper. Ya cierro con esto. Perfecto. Que con Gracias. esto ya termino. Recomendaciones. Esto no son para los wiki, porque esto es instrumental. Es más para que nosotros, la perspectiva de promoción de la salud y prevención. Generalmente la promoción de la salud se asociaba a ferias saludables, ¿sí? Y las ferias saludables son como supermercados hechos por nosotros mismos como profesionales de la salud. Si yo no convoco a la comunidad, me sirve esto, pero salgo de la feria y hasta ahí llega mi tríptico, hasta ahí llega lo que se me informó. La población objetiva interventora, la población objetiva interventora no era la misma. Se sigue invisibilizando la población adulta, de 20 a 45 años. La comunidad debe estar de forma transversal, desde la ejecución, desde la planificación, la intervención y la evaluación, la comunidad tiene que estar, ¿sí? Y más la población objetivo. Y los que no tienen voz tienen que estar en esas estrategias. Y me llama mucho la atención que teniendo donde nosotros tenemos disponibilidad de facilitadores interculturales, solo una propuesta los considera, ¿sí? De aquí, población migrante, solo una propuesta considera a la población migrante. El 18% de las estrategias consideró la participación comunitaria, ¿sí? Entonces nos falta impregnarlos más a ustedes y que entre todos trabajemos para que se dé una participación de forma efectiva. Y aquí con esto cierro, Karin, porque ya siento tu mirada inquisidora ahí. El 4% consideró solamente temas relacionados con medio ambiente, participación ciudadana, derechos y deberes del paciente y del ciudadano. Entonces, tenemos que tratar de considerar que nuestras estrategias de promoción y prevención no las hacemos nosotros encerrados con nuestro equipo en el CESPAM. Tenemos que hacerlas obviamente con la comunidad y validando su voz durante todo el proceso. Esto como, ya aquí ya termino porque Karin ya es la hora, Karin, ¿sí? Ok. Ya dejo de compartir. No sé, quisiera escucharlos a ustedes, preguntas, dudas. De alguna manera se pudo dar transversalidad a lo que nosotros vimos desde el tema 1 hasta el tema 10 y cómo se trató de integrar en los hitos. Gracias. Ok. Preguntas que se tengan. Sí, ya, como que hablé mucho y entonces los dejé sin palabras. Hay algunas cosas que me llamaron dentro de todo esto. Hay estrategias que parecen que fueran plantillas, ¿sí? Y yo sé que ustedes, pero si ella supiera todo lo que tenemos que hacer, yo comprendo todo lo que tenemos que hacer y claramente esto es una propuesta más de ejercicio pedagógico o académico de cómo podemos ver la promoción de la salud y prevención desde nuestros territorios y dentro de nuestras instituciones.
pero la invitación es a que nosotros veamos que la promoción de la salud no lo hacemos nosotros solos, ¿sí? O nosotras solas. Preguntas, comentarios, porque sí tenemos que optimizar, o sea, yo sí me pido 3 minutos para aspectos administrativos del diplomado, pero quisiera escucharlos a ustedes para dar como cierre del tema de tratado en la videoconferencia. ¿Está? Acá Yanina. Yanina, te escucho muy bajito. ¿Ahí me escuchas? Ahí te escucho. Sí. O sea, sí, yo creo que se siguió en los trabajos como los lineamientos para hacer todo lo que se solicitó. Y como mencionas tú, efectivamente a nosotros nos falta mucho mirar la otra parte, integrar a la comunidad. Y eso quedó reflejado, me llamó mucho la atención, los videos y los papers en relación a la ciudad de las niñas y los niños. Sí. En donde es un trabajo grande, creo yo, un trabajo grande y acá, o sea, yo no he visto esa forma de trabajo, porque por lo general acá, bueno, la red tiene, no sé, o trabaja con el Consejo de Desarrollo o trabaja con personas ya que son más adultas. Por lo general los adultos jóvenes no participan mucho, tampoco los niños. Los jóvenes igual cuesta integrarlos a todos los programas que existen en la atención primaria. Entonces llama la atención. Yo creo que esa es una estrategia que se debiera hacer con todo el rango etario, o sea, con todo. Yo solo mencionar eso me gustó mucho ese trabajo, y porque involucra a todos los colegios, padres, familias. Es como un trabajo bien minucioso y tiene buenos resultados, y me gustó mucho ese ítem del estudio. Gracias, Janine. Bien, ¿alguien más que quisiera hacer algún comentario al respecto? ¿Duda? Yo quisiera, comentar un poquito. La verdad es que me llamó bastante la atención y me hizo mucho sentido cuando leía los papers y miraba las videoclases respecto a la importancia de incluir a las personas o a los interventores en todo lo que uno planifica. El año pasado nosotros tuvimos una experiencia con un consejo consultivo para adolescentes. Y con la encargada del programa adolescente, nosotros llevamos así muchas ideas respecto a las actividades que podíamos hacer con los adolescentes, y según nosotras eran lo máximo estas ideas. Y cuando hicimos la actividad con los adolescentes, nos dimos cuenta que en verdad lo que nosotros habíamos llevado como ideas para hacer en esta actividad, que era como una actividad interescolar, era totalmente diferente a lo que a ellos realmente les interesaba. Entonces finalmente tuvimos que igual como reestructurar todo y darle el espacio a ellos para que ellos nos dijeran qué era lo que realmente les llamaba la atención, o qué era lo que ellos necesitaban o querían que se realice como actividad. Y ahí nos dimos cuenta, y mi colega en ese entonces, ella estaba haciendo también el diplomado de salud familiar, y ella también se daba cuenta de que esto tenía bastante sentido, pues muchas veces uno va con las ideas muy cuadradas, como hagamos esto, pero en verdad no es lo que la comunidad o que la persona necesita. Y miren que yo aprovecho lo que está diciendo Camila, porque también es algo que yo creo que la virtualización de este diplomado también nos ha evitado o nos ha colocado es esos espacios que se daban para hablar entre nosotros como profesionales de salud, ¿sí? No se están dando, ¿sí? Y que muchas veces no es lo mismo que yo pueda saber, mi ya está haciendo esto, yo también lo podría aplicar, ¿sí? Y es porque también nosotros nos invisibilizamos ante las estrategias. Entonces, nosotros cuando decimos ¿cómo será que nosotros también en nuestros SFAN o en nuestra institución donde estemos, el medio ambiente me afecta, ¿sí? Cómo también nosotros como personas generamos promoción de la salud y prevención de la enfermedad como mismos profesionales, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos de esos entornos laborales saludables, es lo que claramente el MAIS dice, no, tienen que haber actividades de autocuidado, pero esas actividades de autocuidado en realidad sí me representan o representan a cada uno de los que estamos dentro de los ejecutores del MAIS.
Entonces, esa imposibilidad de hablar o interactuar también la vemos nosotros como profesionales de salud. Y ahí es donde nosotros claramente no vamos a entregar posibilidades que nosotros tampoco tenemos, ¿sí? Entonces yo creo que esos espacios, el diálogo, lo que se habló en las sesiones, el diálogo, lo que es el poder concertarlo entre varios, ¿sí? Y el poder garantizar que yo estoy bien, pero porque todos estamos bien, o estamos tratando de que todos estemos bien, es uno de los principios de la promoción, ¿sí? Es satisfacer necesidades. Y claramente yo no les puedo decir, ¿por qué ustedes no están haciendo actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en este momento? Oiga, es que yo tengo encima una pandemia en este contexto, o sea, sería injusto uno pensarlo sabiendo de que el mismo ejecutor de la salud está bajo otras presiones donde claramente no ha satisfecho sus necesidades, ¿sí? Entonces es también volver a mirarnos a nosotros como personas y cómo nosotros podemos desde nuestro bienestar poder generar y desde nuestras profesiones garantizar bienestar para el que está al frente, ¿sí? Y las comunidades que están al frente. Bien, yo quisiera, no sé si haya más preguntas. ¿No? Estos 5 minutos, yo voy a hablarlos acerca de una situación en el diplomado, es con respecto al próximo, bueno, ya luego vendrá el tiempo en que ustedes, y ya Karin, después de que yo emita todas las evaluaciones, me van a evaluar, y después de esa evaluación yo sí espero, ya después de que ustedes dijeron Clara tanto, me puedan decir, Clara, en realidad yo esperaría que esto fuera de esta manera, ¿sí? Para suplir las expectativas y las necesidades propias de ustedes como estudiantes del diplomado. Yo ahora me voy a referir desde mi función como coordinadora del diplomado. Cuando nosotros planteamos el diplomado de salud familiar, en el staff de docentes se cuenta con el profesor Andrés Cuyul. Y yo quería comentarles que por situaciones personales, dadas por la pandemia, personales, laborales, el profesor Andrés Cuyul, él no puede estar en su curso. Eso ya nosotros lo solventamos. Entonces ya eso está resuelto. Desde el punto de vista de la elaboración o la ejecución de este curso. Pero sí quisiera que ustedes tuvieran presente que el profesor va a estar participando como docente invitado. Se va a generar una instancia, pues teniendo en cuenta el reconocimiento que tiene él y el desarrollo tanto académico, tanto personal y obviamente la coherencia que tiene él entre el pertenecer a pueblos originarios y cómo está generando estrategias de salud desde esa perspectiva. Él va a participar en una conferencia magistral en el diplomado. Entonces, quería informarles en la videoconferencia para que todos estuvieran al tanto de esta situación y que obviamente eso ya está resuelto desde el punto de vista que ya la próxima semana, este tiempo, ustedes deberían estar iniciando el curso, el segundo curso. Entonces, eso era mi comentario. Yo veo a Karin que tiene ganas de hablar. Sí, que me están presionando del otro grupo, porque te están esperando. Ok. Pero no, nada más, solamente, bueno, te despides y yo me quedo con ellos unos segundos para recordarle algunas actividades de la semana, nada más. Bueno, para todos ustedes un abrazo grande, que estén muy bien, un gusto verlos y gracias también por la retroalimentación que he recibido de sus correos. Cuídense mucho y a cuidarse en familia. Que estén muy bien. Chao, Clarita, muchas gracias. Te espera el segundo grupo. Exacto. Chao. Estimados, solamente un minutito para recordarles que mañana se termina, es el plazo de cierre de la última actividad del wiki del tema 10. Así es que no sé si todos ya han podido responder, entiendo que habían algunas personas que tenían problemas con los wikis la semana pasada. Si es así y no han sido evaluados todavía, la profesora aún no les envía la evaluación a todos, avísenme para que veamos con la profesora cómo lo podemos solucionar, ¿les parece? Lo mismo la próxima semana. Bueno, ustedes igual me van avisando todo lo que les va pasando con la plataforma, así que eso yo se los agradezco también. No sé si tienen alguna duda con respecto a la plataforma o a los wikis. La hora para el wiki siempre son hasta las 23:59 horas. Veamos los chats, ¿qué dicen? Hola, Karin.
una duda. Aníbal. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Aníbal, sí. Hola, bien. Estaba revisando la plataforma, la parte de calificaciones, y algunas de las actividades están ponderadas es del 0 al 100. Entonces, claro, de repente califican con un 7, sabiendo que acá en Chile 7 es el 100%, pero el sistema lo agarra como ponderado del 0 al 100. Entonces me dio como miedo, uy, ¿será que esto al final se reflejará en la nota? ¿Habrá que Sí, lo que modificarlo pasa es que allí? la plataforma Entonces, una es, pequeña duda es sobre eso. Amazon y está configurada para efectivamente calificar del 1 al 100. Entonces, esa parte en configuración de la plataforma todavía no está al 100% al día. Así que vayan guardando las notas que les van informando los profesores, porque son las mismas notas que nosotros los tutores vamos guardando de ustedes. Y en caso de que tengan dudas con sus notas, me van avisando porque, como te decía, la plataforma en cuanto a evaluaciones no está al 100%. Porque incluso hay notas hay actividades que les dan un porcentaje o les dan 20 puntos, o si ustedes respondieron las preguntas finales del día, les dan un cierto puntaje. Entonces, esas cosas la plataforma todavía no las está contando, pero sí las estamos contando internamente nosotros. Ok, muchas gracias, agradezco. No hay problema. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, pues muchas gracias entonces, estimados. Estamos en contacto, nos seguimos contactando por correo electrónico. Cualquier cosa no duden en contactarme y hasta mañana a las 23:59 el hito 3, no se olviden. Que estén muy bien, muchas gracias por todo.